Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es que vamos a responder a una pregunta que me suele llegar bastante y es ¿cuántas veces a la semana tenemos que entrenar? Por supuesto que lo vamos a responder basados en ciencia, pero como sé que a bastantes de ustedes no les gusta la ciencia o les parece una poronga, también lo que vamos a hacer es contrastarlo con la experiencia. La experiencia no solo mía con atletas entrenando a personas, sino la experiencia incluso de culturismo, tanto natural como no natural, es decir, de culturistas profesionales. Se les ha encuestado cuánto aplican ellos. Esto todo lo vamos a hacer mientras estoy entrenando, así que nada, espero que les guste y vamos a meterlo. Esta sí es efectiva. Bueno, lo primero que debemos tener en consideración para saber cuántos días entrenar es el volumen de entrenamiento. Es decir, una variable súper importante en la planificación de cualquier persona. Y esto no se trata solamente de ciencia. Todo el mundo entrena basado en el volumen de entrenamiento. Ahora, la pregunta es ¿qué es el volumen? Porque históricamente se ha intentado medir de diferentes formas, como el trabajo total, es decir, series por repeticiones por kilogramos, que también se conoce como tonelaje, o hoy en día lo solemos medir principalmente con series efectivas por grupo muscular. Entonces, de acá en adelante, cada vez que hable de volumen y hable de series, son series efectivas. Y una serie efectiva es una serie que es llevada cerca del fallo muscular. Entonces acá no hay esa discrepancia de volumen versus intensidad, no. Estamos hablando de series que son llevadas cerca del fallo. Actualmente, según la evidencia, tenemos revisiones como por ejemplo la de NecoBAS, que nos muestra que alrededor de 12 a 20 series por grupo muscular a la semana es donde se va a conseguir la mayor cantidad de ganancias de masa muscular, y pasadas esas 20 se puede seguir ganando masa muscular, pero quizá a nivel costo-beneficio no es tan eficiente. Adicionalmente a esto, si nosotros revisamos una pequeña encuesta que hicieron en un estudio del cual voy a estar hablando ahora en un ratito, que esto lo voy a leer porque ni en pedo me acuerdo, pero básicamente una encuesta que se hizo a 235 culturistas competitivos masculinos naturales, fueron 165, y que usaban química 70 personas. Ellos mayormente entrenaban entre 12 a 24 series por semana para maximizar las ganancias de masa muscular. Y esto es muy interesante porque ya podemos empezar a ver que no es solo lo que dice la ciencia, sino que la mayoría de personas a nivel competitivo se suelen manejar dentro de estos rangos de volumen. Vuelvo y repito, series llevadas cerca del fallo muscular, obviamente contabilizadas por grupo muscular. A partir de ahora lo que vamos a hacer, siguiendo con esta línea de entender un poquito más el volumen para llegar a la respuesta de eso, porque deben estar pensando, ¿qué mierda me está hablando si me dijo que me iba a hablar de cuántos días iba a entrenar y me está hablando sobre el volumen, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es tomar en consideración un análisis completo que hizo Eric Helms, muy actualizado sobre toda la investigación que hay acerca del volumen de entrenamiento. ¿Y por qué escojo a Eric Helms? Bueno, porque es uno de los investigadores más top de la actualidad, y no solo eso, sino que es un tipo sumamente crítico. ¿Qué quiere decir crítico? Que entiende las limitaciones de la ciencia y adicionalmente es entrenador y adicionalmente ha competido. Entonces es una persona que tiene el criterio para decir, bueno, esta serie de evidencia está piola, pero hay que contrastarla en la práctica. O quizás esta serie de evidencia tiene esta serie de limitaciones, y en función de eso siempre hay que centrarse en trabajar con cada atleta basado en las necesidades y el contexto individual. Por eso lo voy a tomar a él en consideración para seguirles explicando un par de cosas, pero bueno, eso ya lo vamos a hacer en el próximo ejercicio, así que vamos. Bueno, este artículo de Eric Helms lo que hace es básicamente analizar una meta regresión en la cual se busca o se trata de responder una interrogante que es muy interesante. Si realmente los atletas más avanzados, las personas que tienen más tiempo en el gimnasio, tienen que hacer más series para maximizar o seguir construyendo masa muscular, ¿no? Y para poder entrar un poco más, acá hay que entender dos preguntas antes de seguir. La primera es, ¿qué significa ser avanzado? Porque estoy muy seguro que muchos de ustedes piensan que avanzado es tener muchos años entrenando, y no. Y la segunda es, si realmente una persona avanzada tiene que hacer más series o con la misma cantidad de series puede seguir avanzando. Entonces, vamos con el primer punto. ¿Qué significa ser avanzado en el gimnasio? Como dije anteriormente, solemos pensar que ser avanzado significa tener muchos años entrenando, ¿ok? Y esto puede tener sentido porque evidentemente mientras más tiempo tenemos, más experiencia ganamos, más masa muscular construimos, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo te digo que pienses en esa típica persona que tiene 18, 20 años entrenando, haciendo las cosas muy mal y sigue teniendo un físico muy mediocre realmente, y lo comparamos con una persona como decir Hena, por ejemplo, que capaz tendrá 6, 7, 8 años entrenando y está brutalmente gigante, sacando de juego todos los factores genéticos y demás? Esto es lo que nos empieza a hacer pensar, y es algo que también se analiza en esta revisión, es que un atleta avanzado no es una persona que tiene mucho tiempo entrenando, sino es una persona que está cerca de su máximo potencial genético. Mientras yo más me acerco a mi potencial genético natural, evidentemente lo que va a ocurrir es que más me va a costar seguir progresando y voy a ir ganando menos masa muscular que una persona que arranca por primera vez, la típica persona que va, huele la mancuerna y sube 2-3 kilos. Bueno, eso no le pasa a alguien realmente avanzado. Pero antes de seguir avanzando, quiero aclararte que hoy en día no tenemos herramientas con suficiente evidencia detrás que nos muestren realmente
realmente dónde está nuestro potencial genético. Por lo cual he visto muchas personas que dicen, ya estoy cerca de mi límite, no puedo progresar más, y en realidad es que no están planificando bien su entrenamiento. Entonces ese es el primer criterio que vamos a tener para hablar de alguien avanzado. Y el segundo punto es si una persona puede seguir construyendo masa muscular si no aumenta las series por grupo muscular a lo largo del tiempo. Es decir, supongamos que yo estoy haciendo 10 series para pectoral, ¿puedo seguir mejorando a lo largo del tiempo manteniéndome en 10 series? Bueno, acá tenemos que respondernos a una pregunta muy sencilla, y es, ¿estoy a lo largo de las semanas logrando subir la carga, es decir, metiendo más peso? Pregunta número 1. Pregunta número 2. A lo largo de las semanas estoy logrando realizar más repeticiones. Básicamente esto lo tenemos en cuenta porque hay un concepto que es el tonelaje, que es multiplicar series por repeticiones por kilogramos, y eso nos da un valor. Si ese valor a lo largo del tiempo no se está modificando porque estamos metiendo más kilos, evidentemente estamos haciendo exactamente lo mismo, y ahí es claro que no vamos a seguir progresando. Pero si una persona a lo largo del tiempo está metiendo más peso o haciendo más repeticiones, aunque mantenga la misma cantidad de series, teóricamente sigue mejorando y sigue construyendo masa muscular. Entonces, ¿en qué momento decimos que realmente hay una necesidad de volumen de entrenamiento? Bueno, cuando esa persona no puede meter más kilos, no logra meter más repeticiones, mantiene el mismo número de series, pero además de eso se está recuperando correctamente. Es decir, no es que está reventado, no es que podemos decir, no, bueno, no está progresando porque la fatiga es muy alta y no logra mejorar. No, esa persona se recupera, está piola, se va a su casa, duerme tranquilo, duerme bien, vuelve y no progresa. Probablemente ahí es donde decimos que esa persona tiene que aumentar series. Sin embargo, ahora te voy a dejar un cuadro de referencia por acá muy interesante donde dice los pasos que Eric Helms recomienda seguir para saber cuándo aumentar series, y que yo también básicamente aplico con mis atletas. Bueno, lo primero que puedes ver también en este cuadrito que te estoy dejando por acá abajo es que cuando vos tenés un atleta nuevo que ingresa a trabajar con vos, o sos un atleta nuevo y te programas a ti mismo, tenés que tener en cuenta dos cosas. Uno, tu historial previo. ¿Con cuántas series vienes entrenando para cada grupo muscular? Ese sería el primer punto. Si esa persona no tiene un historial previo porque recién arranca, ahí nos vamos a lo que nos dice la evidencia, que nos hablaba de entre unas 10 a 20 series. Yo puntualmente acá te recomiendo que si recién arrancas, incluso te vayas por debajo de esas 10 series por grupo muscular, yéndote a unas 6, 8 series, que es algo que yo aplico con muchos de mis atletas y realmente funciona súper bien. Una vez estableces ese bajo volumen de entrenamiento, el siguiente paso es empezar a evaluar qué pasa a lo largo de las semanas. ¿Esa persona está progresando? Sí, listo, mantenemos ese volumen. Llega un punto en el cual se va a estancar seguramente. Ahí vemos, ok, no está metiendo peso, no está metiendo repeticiones, pasaron varias semanas y no progresa y se recupera bien, tanto a nivel objetivo, es decir, a nivel lo vemos que rinde, aunque sea con lo mismo, y a nivel subjetivo, que es cómo se siente. Si eso ocurre y la persona se recupera correctamente, y pasamos al siguiente punto, que es listo, acá entonces hacemos un aumento de series. Y ese aumento de series no tiene que ser en todos los grupos musculares, que acá vamos al siguiente punto, sino que tiene que ser en grupos musculares específicos. Es decir, si a mí el bíceps me está respondiendo bien con 6 series, ¿para qué mierda le voy a meter más series? Me quedo con 6 series. Ahora, si el pectoral veo que no, le subo al pectoral y empiezo a jugar con eso. Cuando se suele hablar de que la fatiga te va a cagar el entrenamiento y el rendimiento y demás, suele ser porque hay una mala gestión de la planificación. Las personas llegan y meten 20 series de golpe en todos los grupos musculares o 10 series de golpe y no arrancan de menos a más, y haciéndolo específico en los músculos que realmente lo necesiten. Hostia. Una pregunta que puede que se estén haciendo después de todo esto que hemos estado charlando sobre el volumen es, ok, ya sé más o menos en qué rango me tengo que manejar, de 6 a 20 series por grupo muscular por semana. Ahora, ¿hasta qué punto tengo que aumentar? O sea, si yo empiezo a aumentar cada vez que me estanco y voy subiendo una serie y otra serie y otra serie, y de repente estoy haciendo 20 series, tiene sentido hacer más, tiene sentido llegar a 30, ponele. Y eso es una de las cosas que Eric Helms justamente revisa o analiza dentro de este estudio que estamos trabajando, y es que básicamente en este gráfico que les voy a dejar por acá en algún lugar, vemos que en atletas avanzados, a medida que van haciendo mayor cantidad de series, el porcentaje de cambio es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Coloquialmente hablando, que efectivamente sí, más volumen da más ganancias, o por lo menos más rápido, te da ganancias más rápido. Entonces esto nos hace pensar, bueno, entonces lo mejor es irnos a hacer la mayor cantidad de series posible. Y no necesariamente, porque ahora lo que hay que tener en cuenta es que en este mismo estudio, las personas que hacen alrededor de 10 series por grupo muscular a la semana, lo marca como con un colorcito verde que se ve nuevamente en el gráfico. Y es porque
a nivel costo-beneficio, a partir de esas 10 series, se ve bastante beneficio para el costo que tiene, que es efectivamente hacer 10 series en la semana. Ya cuando pasamos, por ejemplo, a 20, se ve más beneficio, pero el beneficio tampoco es tan grande. Y cuando pasamos a 30, se ve más beneficio, pero tampoco es tan grande con respecto al esfuerzo que toma. Y te voy a poner un ejemplo que con esto te va a quedar clarísimo. Suponete que vos venís al gimnasio y te dicen, mira, si vos laburás 3 horas por día en el gimnasio, te vamos a pagar $1000. Zarpadísimo, ¿no? Genial. De repente llega y alguien te dice, ok, pero si vienes a laburar 6 horas, te voy a pagar 1500. ¿Te estás pagando más? Sí, pero ahora por las primeras 3 horas te está pagando $1000. Por las segundas 3 horas te está pagando la mitad, 500. Después viene alguien más y te dice, ok, si vos laburas 9 horas, yo te voy a pagar 1800. ¿Estás cobrando más? Sí, pero coño, y ahí empiezas a decir, para, son 9 horas de laburo por 1800 versus 3 horas de laburo por 1000 o versus 6 horas de laburo por 1500, ¿no? Entonces empiezas a evaluar el costo-beneficio de las cosas. Y exactamente lo mismo pasa con el volumen de entrenamiento, es decir, hasta qué punto tiene sentido tratar de llegar a 30 series. Eso va a hacer que estés mucho más tiempo metido en el gimnasio, eso te va a aumentar el riesgo de lesión, eso va a hacer que tengas que sacrificar otro montón de cosas y además hay que entender que en el contexto de la mayoría de personas, somos personas que laburan, que estudian, que hacen otras cosas, que no podemos estar metidos en el gimnasio todo el tiempo, que no tenemos los recursos ni la capacidad de recuperación, no todos estamos durmiendo las horas que necesitamos dormir, no todos tenemos los niveles de estrés bajísimos. Entonces vamos sacando un poco eso como conclusión y eso es lo que también observa Eric Helms en esta revisión, de bueno, sí, probablemente más series para atletas avanzados, aumenta esa tasa de cambio, pero ¿a costa de qué? Y es por eso que la mayoría de personas se suele realmente ubicar entre unas 10 a máximo 20 series, siendo los atletas que más control pueden tener sobre todas las variables, los que realmente llegan a unas 20. Y siendo las personas común y corriente como vos, como yo y como la mayoría de personas que está viendo esto, personas que nos vamos a terminar siempre manejando alrededor de entre 6, incluso menos series por grupo muscular, hasta unas 8 o 10 series a la semana. ¿Y en qué momento tiene sentido bajar las series? Porque todo lo que hemos estado mencionando hace relación a subir el volumen de entrenamiento, cuándo subir las series, hasta qué punto, por qué más podría llegar a ser mejor, pero no hemos hablado de si menos podría llegar a ser mejor. Y acá sinceramente esta última parte quiero basarla principalmente en la experiencia que he tenido yo trabajando con muchos atletas y es que en la mayoría de ocasiones las personas sobreestiman su capacidad de tolerancia de volumen, es decir, hacen más de lo que necesitan para conseguir buenos resultados. ¿Y por qué te menciono esto? Bueno, porque a mí me ha tocado agarrar a personas que vienen entrenando 4, 5 días, metiendo más de 20 series por sesión, metiendo más de 20 series por grupo muscular y llevarlas incluso a entrenar tan solo 3 días metiendo alrededor de 6 a 8 series por grupo muscular. ¿Y qué ha ocurrido? Estas personas han progresado más que cuando entrenaban más. Y esto ocurre porque la gente justamente, como digo, sobreestima su capacidad y cree que para conseguir resultados tiene que hacer mucho. El hacer mucho las lleva a perder la técnica, las lleva a meter volumen basura, es decir, no alcanzar realmente un grado de esfuerzo alto en cada serie, las lleva a experimentar dolores y molestias a nivel articular, no recuperarse bien y por lo tanto tener miedo de empujar cada serie al máximo. Y en definitiva, esa gente lo que más necesita es bajar el volumen de entrenamiento, es decir, hacer menos. ¿Y con menos a cuánto me refiero? Como te digo, alrededor de 6 a 10 series por grupo muscular a la semana. Así que voy a terminar de meter las últimas seriecitas que me queda acá remo, me queda un poquito de bíceps y ya les doy las conclusiones finales que efectivamente son ya cuántos días deberíamos ir a entrenar, ¿no? Basado en todo lo que hemos visto, pero básicamente yo lo que quiero hacer un poco en el canal y compartir con ustedes es no solo que hagan las cosas o no solo que se lleven la información para aplicarla, sino que entiendan por qué lo están haciendo. Porque es muy diferente hacer sin saber por qué que hacer sabiendo el por qué. Eso es lo que realmente nos va a brindar autonomía, nos va a brindar la capacidad de ir más allá y de seguir progresando a lo largo del tiempo y haciéndolo, por supuesto, de la forma más segura posible. Sí. Conclusiones. Lo primero a tener en consideración es que la mayoría de nosotros vamos a necesitar alrededor de unas 6 hasta 20, 24 series por grupo muscular para progresar. Si sos una persona que no lleva muchísimo tiempo y te das cuenta que estás lejos de alcanzar tu máximo potencial porque progresas relativamente fácil, probablemente te va a convenir irte hacia ese rango inferior de volumen. 6 series, 8 series, 10 series. A medida que vayas viendo que te estancas, pero te estás recuperando bien, tienes la capacidad, tienes las condiciones y tu contexto te lo permite, puedes ir subiendo de a poquito series en los músculos que los necesites, no en todos. Y en tercer lugar, lo que podemos entonces concluir es que
que basado en esta cantidad de volumen que te estoy recomendando, probablemente vas a tener que entrenar entre 3 a 6 días como mucho. 6 días si sos una persona que necesita ese máximo volumen. 3 días si sos una persona que necesita del mínimo volumen. Y como te comenté anteriormente, yo he visto que con la mayoría de mis atletas progresan muy bien incluso con 3 días. Entonces, si recién estás empezando, te diría que arranques con 3 días, que vayas probando, que vayas mejorando. Si vienes haciendo 4 días y se te complica y te cuesta y demás, prueba a bajar a 3 días. Seguramente no necesitas tanto volumen como piensas que lo necesitas. Así que nada, la conclusión parece que queda recontra abierta y es de 3 a 6 días. No me estás diciendo un número de días en específico y eso es lo que quiero que entiendas y por eso te expliqué toda esta falopera que te acabo de mencionar, porque justamente las personas creen que hay un método específico. Así que cuando escuches a alguien que te dice, la ciencia te dice que entrenes X cantidad de días, te están cagando, porque la ciencia no te dice eso. La ciencia te da un montón de información, vos tenés que usarla para sacar tus propias conclusiones, tenés que usarla para justamente tomar mejores decisiones. Así que nada, te quedas con mucha información ahora, no te quedas con un día de números en específico, pero sí te quedas con la información de que dependiendo del volumen vas a seleccionar la cantidad de días. Última cosa, contextos en los cuales, aunque no necesites más días, tiene sentido que entrenes más días, pagaste la fucking mensualidad del gimnasio y dijiste, mierda, me costó pagarla, yo quiero venir más porque la paso bien y disfruto estar metido acá en el gimnasio porque no tengo otra mierda que hacer en mi vida. Bueno, en ese contexto está bien, vení más días. Y nada, gente, con esto estamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like, que no te cuesta nada. A mí me ayuda un montón. Acabo de volver recién con este video a crear contenido en YouTube. Y así como también estoy empezando, me gustaría que me puedan dejar ideas de qué cosas les gustaría que hable, qué información quieren que pueda compartir por acá, como para yo ponerme a investigar, recopilar esa data y traérselas de esta forma, de una forma en la cual desarrollen un pensamiento crítico y no simplemente queden con la búsqueda de respuestas específicas y absolutas que, como digo, no tiene ningún sentido. También recuerden que acá en la descripción les voy a dejar mi cuenta de Instagram, que es donde más comparto contenido, donde pueden ver cómo documento el proceso de mis atletas, las tomas de decisiones que hago y demás. También pueden incluso acceder a trabajar uno a uno conmigo en su proceso de cambio físico. Y también les dejo la cuenta de Level Up Trainers, que es mi academia donde junto con Bren formamos, ven, aparece acá, vení. Y junto con Bren capacitamos a entrenadores para que realmente tengan herramientas reales de aplicación práctica, ¿ok? Para que puedan salir al mercado laboral y trabajar principalmente de forma online, que es lo que nosotros hacemos y es lo que hoy en día funciona y es lo que sinceramente considero que más te va a poder permitir vivir de eso. Así que nada, ¿algo que decir? Chao. Chaucito, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos.